tocó el libro Aprender a Vivir de Luc Ferry. Este libro habla mucho sobre la filosofía que está dedicada a nosotros, mentes jóvenes. Este libro está para ayudarnos a vivir y a vivir mejor y a ser más libres, o sea, a pensar libremente. Nos dice que sin la filosofía no se puede entender el mundo en el que vivimos. Y pues cierto, porque muchas de las veces nosotros nos hemos preguntado el porqué de las cosas, sí, o sea, este filósofo Luc Ferry nos dice que, bueno, él había hecho un último libro antes de muchas personas, cuando él salía a la calle y caminaba, se encontraba a tales personas, ellas le decían que no habían entendido su libro. Bueno, él como si nada siguió, pero él iba pensando ya en la idea de este libro, Filosofía, Aprender a Vivir. Y estaba pensando en dirigirlo hacia nosotros, mentes jóvenes, o sea, para entender más o menos en lo que es filosofía. Bueno, él en unas vacaciones que tuvo, conoció a un grupo de jóvenes. Ese grupo de jóvenes, pues con él vivió muchas experiencias, salía, reía, jugaba con ellos. Y de acuerdo a la manera en que convivía con ellos, empezó a realizar este libro. Este libro, pues, empieza con, bueno, la filosofía según él se originó por tener miedo a la muerte. Bueno, el miedo a la muerte se origina ya sea por uno mismo, porque ya tengamos, no sé, nostalgia, culpa, melancolía, etcétera, algún sentimiento guardado dentro de nosotros que todos ocultamos. Bueno, él da su opinión sobre filosofía, pero en sí cada persona tiene su definición. O sea, nunca vamos a dejar de tener alguna definición exacta. Aún siguen investigando exactamente qué es la filosofía, pero bueno, cualquier opinión proviene de la filosofía antigua. Bueno, empieza este libro con, bueno, se trata mucho sobre filosofía y religión, bueno, porque, ¿cómo decir? Porque, por ejemplo, algunos de los filósofos anteriormente, ellos creían que, por ejemplo, un cristiano que tenía que estudiar los mandamientos cierto tiempo, estudiarlos, que empezara a tener fe y después de, o sea, tener fe, ya podía tener vida eterna, o sea, creer en Dios, pues sí, estar muy comunicado con él y pues sí, así llegar a la vida eterna. Un dato muy curioso que viene aquí es que también pensaban en que, por ejemplo, al momento de morir se podía reunir con algunos seres queridos, que, por ejemplo, si tal persona murió, se puede juntar con otra persona en otra dimensión. Bueno, eso es, no sé si sea verdad, pero creo que para mí es cierto. Y bueno, también otro dato que dice aquí, los filósofos antes también pensaban que, por ejemplo, tenían que, por ejemplo, un dios, un ser divino, algún ser, tenía que poseer a otra persona, a un mortal, y después ese mortal ya podía ser inteligente, tenía el saber de todo, sabía sobre animales, plantas, naturaleza, todo, según porque Dios es el que creó todo. Entonces, como fue poseído, sabe todo. Bueno, por ejemplo, para un filósofo que viene en este libro, dice que para él, bueno, se llama Epicuro, este filósofo se llama Epicuro, y para él su definición es medicina y es como una terapia. Y en cambio para otro filósofo dice que para él es vivir y morir como un dios. Y pues en sí la filosofía estudia el miedo a la muerte. Este libro nos enseña
bueno, nos dice más que nada que los jóvenes tenemos que aprender a vivir al 100 cada uno de nuestros días. Bueno, un dato muy curioso que, que me llamó mucho la atención de este libro es que en las escuelas de aquella antigüedad creían mucho en la religión, escuchaban cada opinión y daban muchas opiniones sobre la filosofía. En sí nunca se va a acabar de originar la filosofía, nunca se va a dejar dar la opinión de filosofía. Bueno, bueno, este libro también se originó para darles una idea a los adultos que sí, para darles a entender qué es la filosofía y pues cómo puede ayudar a vivir mejor y a ser pues más libres. Bueno, este libro ofrece, por ejemplo, de una o dos formas de ver el mundo. Eh, pues hay que investigar en este libro, está muy interesante. Bueno, también una última noticia de aquí, lo que está sucediendo actualmente, es por ejemplo muchos de los jóvenes que muchas de las veces tenemos un miedo a la muerte, pero es porque, no sé, a lo mejor ocultamos algún sentimiento, culpa, nostalgia, duda, melancolía, muchos sentimientos guardados que, que muchas de las veces nos llevan tal vez a la muerte, o sea, ya sea el suicidio. Pero yo creo que el suicidio no es la mejor opción. Entonces, sugiero que olvidemos los problemas, los hagamos a un lado y vivir plenamente nuestra vida, sin culpa, enojo, ser rencorosos para nada. Hay que vivir nuestros días al 100 y pues yo les digo a todos los jóvenes que, que este libro lo lean, aprovechen la gran enseñanza que nos tiene la vida. No hay que desperdiciar los momentos que tenemos y, y pues hay que vivir la vida al instante. También aquí nos dice que muchas de las veces nos preguntamos el porqué de las cosas. Bueno, pues en sí nunca va a haber respuesta. O sea, sí la hay, pero ¿cómo decir? Pero cada quien tiene su definición según de filosofía. Muchos filósofos en el libro que dice en la escuela antigua, filosofía antigua, cada quien daba su definición. Bueno, pues mi definición de filosofía es, es no tener miedo a la muerte. Simplemente dejar los sentimientos malos a un lado y pues seguir la vida. Si tienes algún objetivo, alcanzarlo y pues adelante, que hay que cumplir los sueños y, y pues hay que seguir adelante.